Blues of the sky divide the watercolor scene in two. In front of my eyes, I can see the horizon stretching out and through the night and the cold dew. Cicadas alive, ignite across the pavement's burning hues. Neither a sigh, never a cry, would ever fall from you. While following fate, my time ticks away. In spite of the days I kept your pace that were just so dazzling. At the end of tomorrow, will we be you and me? Eternally blue will spread its wings. Eternally blue is flying free. Soaring through the flares and all the pretty lies. I'm reaching out a hand but never seem to find you. Something like love and it bends down the cheeks. A colorful pain and the falling of grief. What is the feeling? The words tigers that call you. They crawl on my throat and I hate and new. Tell me, is it really ending? You whisper in your own name. Dark, dark stars are beating on your heart. Don't slip through my fingers out in the galaxy. Japón, 20 de la noche. Las calles eran transitadas por varios autos bajo la brillante luz de la luna llena. La ciudad estaba bajo una hermosa iluminación y calidez que impregnaba el ambiente sobre todas las personas que salían de sus casas para sus respectivas actividades nocturnas. Pero, no todos corrían con la misma suerte. Un hombre de cabello rubio con un estilo particularmente puntiagudo, y de aparentemente 34 años de edad. Caminaba por las calles de la ciudad con unas bolsas de compras en mano, teniendo una gran sonrisa en el rostro que reflejaba la felicidad que envolvía todo su cuerpo. Mientras caminaba abriría una de las bolsas para observar su contenido, el cual poseía varios productos de comida y uno que otro de limpieza. Había logrado cobrar una buena cantidad de dinero esa noche después de semanas de arduo trabajo duro, lograría llevar consigo comida y algún que otro regalo para sus hijos. No es mucho pero, seguro a Raiya le encantará este chocolate. Me pregunto si Futaro también aceptará el que compre para él. Las mentes brillantes necesitan combustibles supongo. Eran los pensamientos del hombre quien solo daría otra sonrisa un poco más pequeña y suave, estaría por volver a retomar su camino en dirección de su hogar, pero fue sorprendido por una persona con capucha y mascarilla quien lo arrinconaría contra la pared amenazándolo con un cuchillo. Bien amigo, seré claro y espero que tú seas rápido, dame todo lo que tengas y prometo que no te voy a lastimar. Lo que tengas de valor me sirve, así que apúrate sin hacer ruido porque si lo haces te irá muy mal. Amenazó el sujeto que acercaría un poco el cuchillo sobre el cuello del hombre, quien sorprendido y algo asustado por la repentina aparición de aquel ladrón, sentiría la fría hoja de la navaja tocar por centímetros su piel lo que lo haría estremecerse. Oye amigo, por favor no hagas esto. No tengo mucho dinero conmigo ahora, lo poco que tengo lo necesito para mis hijos, por favor. Suplicaba el hombre con preocupación y miedo, estando más preocupado ante la idea de que aquel ladrón le robara el poco dinero que le había sobrado luego de hacer las compras. ¿Que no me escuchaste, imbécil? Todo lo que tengas me sirve. Maldita seas, estos viejos de hoy en día son bien estúpidos. Ya más molesto, el ladrón golpearía el rostro de aquel hombre quien caería al suelo, los productos de la bolsa como frutas, latas y demás saldrían rodando tras chocar contra el suelo. El hombre se tocaría el rostro con dolor mientras miraba con un miedo creciente al ver cómo ese hombre se acercaba hacia él apretando su agarre sobre su navaja. Tú lo quisiste de este modo vejestorio, pudiste solo darme el maldito dinero o algo de valor pero preferiste llevarte una apuñalada. Lo siento por ti. Diría sin ninguna pizca de arrepentimiento mientras alzaba su navaja listo para apuñalar al indefenso hombre mayor. El cual cerraría sus ojos cubriéndose con su brazo izquierdo esperando el inminente final. Final que nunca llegaría, y lo que llegaría serían sonidos de algo romperse seguidos de un grito de dolor que estremeció todo el cuerpo del hombre. Abrió los ojos para buscar la razón de esos gritos, pero al descubrir la razón, sus ojos se abrieron con impacto e incredulidad. No podía describir del todo lo que sus ojos veían.
Enfrente suyo un adolescente de cabello rosa palo, cubierto de sangre y heridas tanto profundas como superficiales, con sus ropas rasgadas, cortadas y algo destruidas empapadas con sangre. Sujetaba el brazo del ladrón, pero la escena se volvía más inquietante al momento en que se daba cuenta que el brazo de aquel ladrón estaba roto, siendo sujetado por aquel niño quien respiraba con mucha dificultad y tenía los ojos entrecerrados como si su visión estuviera borrosa. Odio a los tipos como tú, que no les importa tomar una vida como si no valiera nada. Las palabras del adolescente salieron débiles y algo bajas, mientras que escupía sangre al momento de terminar su oración. ¿Qué demonios? Suéltame, maldita seas, ¡ah! Gritó de dolor sintiendo como su brazo le pedía a gritos que no se moviera ya que el dolor era agónico. Pero lo único que recibió fue un golpe en el rostro que lo mandaría a estrellar contra un contenedor de basura. El impacto de su cuerpo contra el contenedor fue tan fuerte que abollaría en el metal como si fuera simple arcilla. El hombre que anteriormente estaba siendo amenazado y casi apuñalado miraba con shock todo lo ocurrido. No podía moverse debido al miedo y horror de la escena, parecía sacada de una película de terror. Pero, todo ese miedo y pánico se deshizo en un instante en que vio como el chico le daba una débil sonrisa, una sonrisa llena de calidez y protección que hizo que su cuerpo por alguna razón se sintiera protegido. El adolescente caería de rodillas antes de simplemente quedar inconsciente por todas las heridas en su cuerpo, cayendo desplomado en el suelo. Minutos antes, Itadori mantenía los ojos cerrados sintiendo como su cuerpo era envuelto por diferentes sensaciones, calidez, estremecimiento, suavidad, pero sobre todo, paz. Lentamente abriría los ojos viendo que estaba en un espacio oscuro, como el vacío mismo. Por alguna razón no sentía emociones de confusión, intriga, extrañeza o algo por el estilo. Su mente sentía que debía sentirlas en estos momentos, pero sus emociones simplemente estaban apagadas, por alguna razón. Observó a todos lados sintiendo una extraña familiaridad con el lugar, como si ya hubiera estado ahí alguna vez. Sin saber a dónde ir o qué hacer, decidió por esperar un poco, no sabía el porqué. Pero sentía que era algo que le traería alguna pista, o respuesta. Y como se esperaba, a lo lejos logró divisar una luz pequeña pero lo suficientemente brillante para que sus ojos pudieran captarla. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, sentía como sus pies hacían contacto contra una superficie invisible que sus ojos no eran capaces de lograr ver. Pero como si fuera algo natural, comenzó a caminar lentamente en dirección de esa brillante luz en la completa oscuridad. Sus pasos comenzaron a volverse más rápidos hasta el punto de comenzar a correr con cada vez más velocidad. Observó cómo a su lado pasaba la figura de una persona que conocía perfectamente. Era un sujeto de cabello castaño recogido en dos rodetes, con un flequillo cayendo desordenado por su frente. Vistiendo una túnica holgada de color blanco que cubre su torso, brazos y pierna, debajo de un chaleco estilo gris morado, teniendo consigo una bufanda del mismo color morado pero un poco más oscuro. Mientras que su rostro era incapaz de expresar emociones, en sus adentro estaría en completo shock y con ganas de ir y darle un fuerte abrazo a esa persona. Era Choso, su hermano, quien mirando de reojo a Yuji daría una pequeña sonrisa antes de decir unas palabras. Gracias por ser mi hermanito menor, Yuji. Para luego, desviar su camino y desaparecer en la oscuridad mientras que Itadori gritaba su nombre en sus adentros con desesperación y tristeza. Sus ojos perdieron de vista la figura de su hermano mayor, sintiendo un gran nudo en el pecho que le impedía respirar con normalidad, pero aún así no paró de correr, su cuerpo no le obedecía por más que lo intentaba. Luego de unos cortos minutos, llegaría finalmente hacia el origen de la luz, la cual sería una enorme esfera de un color celeste diamantez, irradiaba una luz que brillaba con gran fuerza. Lentamente, llevó su mano a la esfera haciendo contacto con esta, y al momento de hacerlo soltó un largo y profundo suspiro antes de retroceder y mirar sus manos. Finalmente podía expresar emociones como siempre, se tocó su cuerpo con confusión. Miró la esfera con una gran sensación de intriga y curiosidad, observó su mano detenidamente, podría jurar que en el momento en que su palma hizo contacto con la esfera, sintió una gran sensación de calidez y paz. Por curiosidad, volvió a tocar la esfera esta vez con ambas manos, al instante, el entorno comenzaría a distorsionarse lo suficiente para dejar de ser solo un vacío envuelto de oscuridad, tomando un aspecto más visible, un entorno de galaxias, como el espacio mismo.
El suelo que anteriormente era invisible por la oscuridad anterior, sería cambiado por un agua transparente que reflejaba todas las estrellas de lo que él pensaba era el espacio exterior. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Esto es estar muerto? Vaya. Se siente extraño. Susurró mientras miraba todo el entorno con fascinación y confusión. Volteó su cabeza bruscamente en dirección de la esfera al escuchar el sonido de una gota salpicar contra el agua. Y sus ojos se abrieron con sorpresa, al ver que en el lugar la esfera brillante había desaparecido, y en su lugar había aparecido un ente de la misma luz que portaba la esfera. El entorno quedó en un pequeño pero confuso silencio que fue roto por Itadori. ¿Quién eres? El ente no respondió, simplemente se mantuvo en silencio unos momentos antes de comenzar a tomar una forma más humana. Su cuerpo comenzó a tomar las características de un cristal a la par que adoptaba su propia apariencia, siendo como el reflejo de un espejo. ¿Eh? Esto ya era extraño, se acercó unos pasos con cautela hacia el ente para mirarlo mejor, notando algo que lo hizo estremecer. La luz que irradiaba el ente comenzó a tomar una forma más conocida para Itadori, era energía maldita, pero no una cualquiera. Conocía esa energía a la perfección, era la suya. Pero algo andaba mal, esa energía estaba desgastada y se consumía a paso lento pero peligroso, prueba de ello era el propio ente que con los segundos que pasaban su cuerpo comenzaba a desquebrajarse exactamente como lo hace un cristal. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Preguntaba preocupado al notar cómo lentamente el ente se comenzaba a desquebrajar de forma alarmante, no hacía falta ser un genio para darse cuenta que no era algo bueno. Llevó su mano al hombro del ente para intentar hacerle entender que quería ayudarlo, pero cuando su mano hizo contacto con el cristal, una imagen se proyectó en su mente, un pequeño cristal que irradiaba y contenía una gran cantidad de energía maldita descontrolada era lo que su mente veía, y él como este cristal estaba a punto de colapsar. Tú eres, mi alma. Susurró con shock una vez que lo comprendió, esta cosa, desde un inicio había sido la representación física de su alma. Su alma no dijo ni hizo nada, simplemente lo miró por unos segundos antes de dar una pequeña sonrisa. Una sonrisa llena de una profunda calidez y suavidad que hizo sentir a su cuerpo que era abrazado por las nubes. Pero esa calidez se desvaneció en el instante en que vio cómo su alma comenzaba a despedazarse en pequeños cristales que se comenzaban a volver polvo. Polvo que se llevaba la corriente del lugar. Oye, ¿qué te sucede? Dijo muy alarmado y preocupado por su propia alma, no entendía qué le sucedía exactamente, pero una idea se le vino a la mente. El voto vinculante. Aquel voto vinculante que había usado para poder emplear la técnica fuga contra Sukuna y así matarlo, lo llevó a ofrecer su vida a cambio de todo el poder necesario para darle un final a esa batalla. Eso significaba que su propia alma estaba muriendo en estos momentos. Pero sin tener tiempo para poder formular más preguntas, el entorno se rompería como si fuera un cristal nuevamente, haciendo que Itadori comenzara a ser absorbido por una atracción invisible. Espera, no. Por favor. Sus súplicas por tener unos segundos más de tiempo para intentar ayudar a su alma por más que comprendía que lo más probable era que no había solución, serían ignoradas y simplemente todo a su alrededor volvía a tornarse oscuro. No sin antes, ver cómo su alma desaparecía teniendo una sonrisa triste y suave dedicada a él. 5 minutos antes del intento de atraco. Itadori estaba abriendo los ojos lentamente con mucha dificultad, sintiendo un fuerte dolor no solo en todo su cuerpo, sino que también en su mente. Al abrir los ojos por completo, observaría que estaba en un callejón cualquiera. Lo que lo confundió bastante. ¿Eh? Fue lo único que pudo decir antes de que diera un fuerte quejido de dolor por el inmenso dolor que sufrió en su cabeza al comenzar a recordar todo lo ocurrido antes. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Se preguntaba a sí mismo mientras comenzaba a levantarse con dificultad, tocándose el cuerpo con dolor. Se encaminó hacia la entrada del callejón con pasos lentos y pesados, y al lograr llegar, se confundió al ver que estaba en una ciudad común y corriente de Japón, pero no era de Tokio, o no de una que reconociera. ¿Eh? Espera, esto no es Shinjuku. Pensó confundido mientras miraba a su alrededor viendo que efectivamente no estaba en Shinjuku, y mucho menos en ese extraño lugar. Iba a cuestionarse un poco más pero, vio a lo lejos a un hombre siendo amenazado por un tipo encapuchado. Y lo que sus ojos le permitían divisar, era que el hombre se encontraba asustado y alarmado.
Sin pensarlo intentó ir y ayudar al hombre para evitar una tragedia, pero cayó sobre una de sus rodillas escupiendo sangre. Mierda, me duele todo el cuerpo. Vamos, muévete. Se dijo a sí mismo mientras hacía un gran esfuerzo para ponerse de pie y comenzar a correr en contra del ladrón. Pasando todo lo anterior hasta el momento de quedar inconsciente. Itadori comenzaba a despertarse, abriendo su único ojo estable de manera lenta ya que su párpado le pesaba mucho. Al lograr abrir por completo el ojo, lo volvería a cerrar debido a que una luz lo cegaba. Parpadeó un par de veces antes de lograr recuperar por completo la visión y notar que estaba en un hospital. Se tomó unos instantes para procesar la situación, recordando nuevamente todo lo ocurrido hace unos minutos como él pensaba. Aunque en realidad, había estado inconsciente durante varios días que se convirtieron en semanas. Se tocó la cara con dolor notando que todas sus heridas habían sido atendidas, estando envuelto con muchas vendas a lo largo de su cuerpo incluido una parte de su rostro. No hizo ningún movimiento brusco, simplemente se mantenía recostado en la cama mirando a la nada, sumergido en sus pensamientos. ¿Qué fue todo eso? Pensó mientras recordaba los sucesos ocurridos en lo que él creía era el interior de su ser o algo así, donde tuvo su encuentro con su alma. Sintiendo una incomodidad en el cuerpo, comenzó a usar la técnica inversa para curar por completo todas sus heridas, algunas lamentablemente quedaron cicatrizadas por haber usado los rituales curativos después de mucho tiempo en vez de usarlos al momento. Aunque, no podía hacer mucho que digamos. Cuando apareció en ese callejón no tenía ni una gota de energía maldita, había gastado todas sus reservas en ese fuga. Se quitó la venda que cubría la mitad de su rostro para poder usar ambos ojos con normalidad. Se sentó en el borde de la cama y volvió a mirar a su alrededor para examinar con detenimiento el hospital donde se encontraba reposando. Me pregunto cómo habré llegado aquí. Dijo en sus adentros mientras hacía algo de memoria, recordando al hombre que había salvado de ser asaltado. Soltando un pequeño suspiro de alivio para sí mismo. Si lo logré salvar, qué bueno. Ojalá y ese señor esté bien. Pensó teniendo una pequeña sonrisa aliviada, aunque luego miró sus manos por unos segundos, antes de notar cómo pequeñas lágrimas caían sobre sus palmas. Había comenzado a llorar sin que se dé cuenta, no sabía qué pensar para ser sinceros. Sentía una profunda tristeza en su interior, ¿debería estar feliz? Después de todo mató a Sukuna y logró cumplir con su deber como hechicero, hizo que los esfuerzos de los demás hechiceros no haya sido en vano, logró vengar a los caídos, y a su sensei y hermano. Pero, contaba como una derrota total para él. Fushiguro. Susurró entre sollozos mientras se sujetaba la cabeza con tristeza, comenzando a derramar varias lágrimas sin parar, llorando en silencio mientras que sus sollozos llenaban la gran habitación del hospital. Así estuvo durante unos cuantos minutos antes de que detuviera sus llantos al escuchar unos pequeños sonidos de pasos a afueras de la habitación que cada vez se hacían más notorios. Una enfermera entraría en la habitación con calma, dando un pequeño suspiro de cansancio pero firmeza, no había dormido bien la noche anterior y los efectos del cansancio le estaban afectando. Pero ignoró eso, después de todo tenía que supervisar cómo iba la recuperación del adolescente de pelo rosa, ella se ofreció personalmente de cuidarlo hasta que lograra recuperarse, ya que cuando ese señor de cabello rubio lo trajo esa noche al hospital, se quedó horrorizada por ver el estado en que el joven se encontraba, y lo peor de todo era que ni siquiera parecía ser mayor de edad. A simple vista se veía que era un niño, un pobre niño había quedado en un estado tan horrible que incluso alguien tan firme y controlada como ella. No pudo evitar soltar pequeñas lágrimas de tristeza por ver a un niño así, nunca había visto tal brutalidad hacia una persona. Pero sea lo que sea que le haya pasado, o peor, lo que le hayan hecho. Lo había dejado en un estado horrible. Flashback. 3 semanas atrás. Hospital Chica y Novio-in, hora. Las 8:16 de la noche. El hospital de la ciudad se encontraba en calma, el personal y médicos se encontraban relajados, conversando entre ellos o simplemente descansando en lo que esperaban a terminar sus turnos. No faltaba mucho, hoy había sido un día bastante calmado, no recibieron ninguna llamada o visitas importantes más allá de simples controles a los hijos de unas cuantas familias. Louis, vamos Taro, eres demasiado aplicado jaja. ¿Nunca pensaste en relajarte un poco y conseguir una pareja?
ni los gusanos estarán para acompañarte el día en que te entierren. Bromeó a su amigo, el cual jugaba con un lápiz entre sus dedos, con su mentón apoyado sobre su puño de manera desinteresada y aburrida. Ouch, qué sincera, y no, la última vez que intenté algo con una profesora de una preparatoria salió mal. Las profesoras de lengua son un peligro. Diría sintiendo un escalofrío al recordar esos momentos de su fallido intento de relación. Y antes de que los amigos pudieran seguir hablando, escucharon cómo alguien entraba de manera brusca por las puertas del hospital mientras gritaba con desesperación y alarma. Alguien, por favor, ayúdenme. Gritaba pidiendo ayuda, alarmando al instante a todos los médicos que estaban cerca. La recepcionista, al ver al hombre, estaba por pedirle que se calme para que le explicara lo que tenía. Pero sus ojos se abrieron con sorpresa y horror al ver lo que aquel hombre tenía consigo en su espalda. Era un niño que tenía miles de heridas por todo su cuerpo, goteando sangre a montones mientras se encontraba inconsciente. La camilla. Urgente. Gritó a sus compañeros, quienes llegaron y al ver la escena tuvieron diferentes reacciones, pero la mayoría era de horror y preocupación. Al instante un médico llegó con una camilla y el hombre de cabello rubio colocó con cuidado pero rapidez el cuerpo del adolescente en la camilla mientras lo comenzaban a trasladar de urgencias. Por favor no dejen que muera. Suplicaba entre lágrimas el hombre mayor mientras tomaba de los hombros a uno de los médicos que se quedaron para tratar de calmarlo. Señor, por favor cálmese, necesito que me explique lo que le pasó a ese chico. Diría con preocupación mientras le hacía un gesto con la cabeza a su compañera para que trajera algo de agua para intentar calmar a Izanari, quien se encontraba en un estado de pura preocupación y alarma por el estado del niño. Y yo, no lo sé. Un sujeto estaba por robarme de camino a casa, pero ese chico apareció de la nada ya en ese estado, noqueó al otro y diría entrecortadamente, sintiendo que le comenzaba a faltar el aire debido a que no estaba respirando correctamente por la preocupación. Pero por suerte los doctores lograron calmar al hombre mayor, quien luego comenzaría a explicar lo que había ocurrido. El cómo casi fue asaltado, el cómo ese chico había aparecido de la nada ya en ese estado, el cómo noqueó al ladrón omitiendo la parte de la gran fuerza que había mostrado al mandar a volar de un solo golpe a un sujeto de mayor peso como si nada. Ya que no le creerían esa parte, después de todo incluso él mismo dudaba de que lo que había visto hubiera sido real. Pero el ver a un chico de quizás la misma edad de su hijo en un estado tan horrible era simplemente desgarrador para él. No podía simplemente dejarlo a su suerte, lo había salvado de una posible muerte, y por ello no lo dejaría ahí sin hacer lo mismo por él. Olvidándose por completo de los productos que había comprado, cargó al adolescente en su espalda y comenzó a correr al hospital más cercano de la ciudad. Mientras Izanari contaba lo ocurrido, los médicos que atendían a Itadori estaban tratando de controlar las hemorragias de todas las heridas en su cuerpo. Ya que al momento de retirarle lo poco que quedaba de su ropa superior, vieron que tenía muchos más cortes de lo que se podía ver en un primer momento. Algunas más profundas que otras, pero no quitaban que todas eran alarmantes. Lograron frenar a duras penas todas las hemorragias y comenzaron a hacerle un trasplante de sangre una vez que hicieron un chequeo rápido de cuál era su tipo de sangre. Una de los médicos que atendían al joven observó su rostro un momento. Llevándose sus manos a su boca al notar cómo al pobre le faltaba un ojo, sin poder evitarlo había comenzado a derramar un par de lágrimas de tristeza. Siendo acompañada por miradas decaídas de sus compañeros, ya que por más que estaban acostumbrados a atender a pacientes en estados críticos, no quitaba un hecho que nadie podía ignorar, que o quien pudo hacerle semejante atrocidad. A un niño. El solo pensarlo hizo que los médicos hombres apretaran los puños con molestia, mientras que las dos únicas médicas en el lugar contuvieron sus lágrimas. Después de todo, todavía faltaba asegurar sus signos vitales y llevarlo a una habitación para dejarlo en reposo. Taro, tendremos que supervisarlo todos los días, tomaremos turnos. Yo empezaré esta noche, ustedes váyanse, el turno ya terminó, así que son libres de irse. Avisó el hombre de cabello negro a sus compañeros, los cuales simplemente asintieron lentamente, aceptando el cuidar por turnos al adolescente hasta que se lograra recuperar. Rui, Taro, yo me quedaré.
Las palabras de la mujer confundieron a Taro, quien la miró listo para negarse y decirle que lo mejor era que ella vaya a descansar. Vio en su mirada una profunda tristeza y determinación que le hizo recordar lo sensible que era la mujer con los niños. Después de todo, ella era madre de una niña. Se quedó en silencio unos momentos antes de asentir, aceptando la decisión de su compañera. En el presente. La mujer, ahora conocida como Yui, cerró la puerta detrás de ella y levantó la mirada, esperando encontrarse con lo típico hasta estas alturas. Un Itadori inconsciente y todavía en reposo. Pero al momento en que sus ojos intentaron encontrar la figura del adolescente, se percató que no había nadie, y la ventana se encontraba abierta, permitiendo que la corriente del aire fresco entrara en la habitación. Sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión, que lentamente se convirtió en preocupación y alarma. Tomó su celular rápidamente y marcó al número de su amigo Taro para avisarle que el chico al parecer había despertado, pero no estaba en el hospital. Mientras lo hacía, salió de la habitación comenzando a correr por el hospital con la intención de salir del edificio y tratar de encontrar al adolescente, en lo que su amigo contestaba su llamada. Con Itadori. Este se encontraba caminando por la ciudad con la mirada perdida, sin darle importancia a nada a su alrededor. Las personas que pasaban a su lado lo miraban raro y algunos preocupados, ya que el chico tenía una bata hospitalaria por encima de un gran conjunto de vendajes alrededor de sus brazos y cuerpo. Claramente llamaba la atención un sujeto en ese estado. Pero a Itadori no le importaba, no quería estar en el hospital, necesitaba salir y tratar de despejar su mente. Se metió en un callejón adentrándose lo suficiente para que nadie lo viera, y una vez estando lo suficientemente apartado y oculto, daría un gran salto subiéndose a lo alto de uno de los edificios del callejón con facilidad, para luego simplemente sentarse en el borde de la azotea, dejando que sus piernas colgaran libremente. Así estuvo por varios minutos, minutos en los cuales se mantuvo pensativo y reflexivo. Volvió a confirmar que esto no era Shinjuku, pero tampoco una parte de Tokio. Lo cual sí lo confundió bastante. Más por el hecho de no haber sentido energía maldita en ningún momento de alguna persona o residuos. Había estado tan perdido en sus pensamientos deprimentes que no se puso a pensar en lo más importante, ¿dónde demonios estaba? Y mejor aún, ¿por qué demonios seguía vivo? Se supone que había muerto tras ser quemado vivo por la explosión ocasionada por los choques de su ataque y el de su cuna. Por ende, debería estar muerto en todo el sentido de la palabra. Pero aquí estaba, en lo alto de un edificio luego de haber escapado del hospital, contemplando la ciudad. Tengo hambre, pensó mientras se tocaba el estómago, sintiendo un gran apetito ya que no había comido durante días por estar inconsciente. Las horas pasaron y Itadori estaba dudoso de si volver al hospital o no, no quería dar explicaciones de por qué se escapó o cómo era que estaba completamente recuperado. Era tonto, pero no tanto para no saber que los que lo hayan atendido preguntarían por su cuerpo curado. Y la verdad no tenía muchas excusas, después de todo si les decía que usó los rituales inversos para sanarse lo tacharían de loco y pensarían que se habría golpeado la cabeza de pequeño. Y empezaba a sentir frío ya que la bata no le daba la protección que necesitaba contra el frío del viento. Después de todo ya estaba empezando a anochecer, dentro de poco caería la noche y él debería de volver al hospital, quizás entraría por la ventana tal como salió, esperaba que no hubiera nadie trabajando todavía, así al menos podría tener toda la noche libre para dormir y al día siguiente comenzaría lo agobiante. Soportar el frío de la noche durmiendo en el tejado de un edificio no era algo que estaba dispuesto a hacer, no en este estado, y ni siquiera en un estado mejor, dormir en el hospital sonaba 1000 veces mejor. Cuando la noche cayó, Itadori finalmente decidió por volver al hospital, bajó del edificio sin problemas y comenzó a caminar por las calles rumbo al hospital. Pero mientras más caminaba notó algo que lo dejó en blanco y lo hizo tragar saliva. No recordaba el camino para llegar al hospital, había estado caminando por varios minutos sin parar, sin ningún rumbo, tomando caminos diferentes durante todo este tiempo, sin prestar atención en lo más mínimo por estar sumergido en sus pensamientos. Demonios, ¿ahora qué hago? No recuerdo dónde queda ese hospital, maldición, eso me pasa por andar distraído. Se quejó en voz alta mientras se agarraba el pelo de manera cómica a la par que pensaba en una solución rápida, ya que comenzaba a congelarse los pies y el cuerpo en general.
Podría saltar de edificio en edificio para tratar de buscar el hospital, pero eso le tomaría tiempo, así que optó por una opción más rápida, o eso esperaba. Llegó a un edificio y tocó la puerta esperando ser atendido. A los pocos segundos escuchó una voz de una niña pequeña quien avisaba desde el interior de la casa que ya lo atendía. Y enseguida la puerta se abriría mostrando a una pequeña niña de aproximadamente 8 años de edad, de cabello negro algo azulado y de ojos marrón. La cual tenía una cinta con forma de mariposa en su cabello funcionando como sujetador, teniendo un gran remolino alto. La niña era Raiya Uesugi. Oh. Hola, ¿qué necesita, señor? Preguntaba amablemente la pequeña niña quien le dedicaba una sonrisa suave y tierna. ¿Eh? Ah, hola pequeña. ¿Sabes dónde queda algún hospital de la ciudad? Preguntaba algo apenado, ya que no sabía cómo explicar su situación sin sonar extraño, aunque la apariencia ya la tenía. La niña alzó una ceja confundida mientras pensaba un poquito. Perdón señor, no sé el camino hacia algún hospital cercano. Pero mi papá sí sabe, déjele pregunto. Diría de manera algo animada mientras corría por los pasillos de su casa en busca de su padre. Itadori daría un pequeño suspiro mientras se tocaba la frente, algo aliviado de conseguir un poco de ayuda, solo esperaba que el padre de esa pequeña niña supiera entenderlo e indicarle el camino al hospital. Ojalá y no hubieran más de un hospital en la zona, o definitivamente estaría jodido. En pocos segundos la niña volvería todavía animada para avisarle al pelirrosa. Mi papá ya viene señor, por favor espere un poco más. Diría de manera alegre mientras seguía teniendo esa brillante sonrisa en su rostro. Itadori se cubrió el rostro unos momentos, aguantando las ganas de acariciar el cabello de esta niña, era tan amable y tierna. Gracias pequeña, te lo agradezco mucho. Y por favor no me llame señor, me haces parecer un viejo jeje, me llamo Itadori, es un gusto. Se presentó de manera amable con la niña quien solo soltaría una pequeña risa divertida por lo dicho, murmuró el nombre de Itadori para ver cómo sonaba. Y luego daría otra gran sonrisa asintiendo. Mucho gusto Itadori-san, me llamo Raiya Uesugi, es un placer. Mientras se presentaba, la pequeña niña lograría notar algo que pasó por alto en un primer momento, no era el hecho de que Itadori estaba con una bata médica, sino algo que la luz del interior de su hogar no alcanzaba a alumbrar, era el rostro del pelirrosa el cual estaba un poco oculto en la oscuridad de la noche, pero se lograba ver a duras penas, unas cicatrices notorias en su rostro, cicatrices visibles y algo grandes. Itadori comenzó a temblar un poco debido al frío mientras se sujetaba los brazos en un intento de conservar un poco de calor. Raiya al notar esto se confundió y preocupó un poco por el adolescente, pero antes de poder preguntarle al pelirrosa por si gustaba pasar para no tener frío, su padre llegaría por fin llamando la atención de la Uesugi menor y el hechicero. Izanari. Raiya, ¿me repites porque necesitabas que viniera a...? Al levantar la mirada para ver a su hija, se quedó en blanco al divisar a alguien en la entrada de su hogar. Reconoció al instante a ese chico, esa cabellera rosa, esas cicatrices, y esos ojos. Los recordaría a cualquier lugar al que fuera. Itadori observó al Uesugi mayor y tuvo una reacción parecida, quedando sorprendido de ver a ese hombre que había salvado esa vez en el callejón, no esperaba en lo más mínimo tener este reencuentro inesperado. «Wow, ¿es usted señor?», diría sorprendido pero algo animado de volver a ver a aquel hombre, después de todo ver por cuenta propia que se encontraba en perfecto estado lo calmaba mucho más. ¿Conoces a mi papá Itadori-san?, preguntaba la pequeña niña con algo de sorpresa y curiosidad. Pero antes de que Itadori pudiera responder, sería sujetado de los hombros por Izanari quien lo comenzaría a examinar con una gran energía y sorpresa. ¿Qué rayos, despertaste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué tienes la bata del hospital puesta? ¿Qué haces afuera del hospital? Dios, ¿estás bien? Por fin estás bien. Diría con una enorme sonrisa mientras no podía evitar simplemente abrazar con fuerza al adolescente y alzarlo con emoción. ¿Pero qué? Diría Itadori bastante confundido ante la repentina situación, teniendo cara de Poked ante lo confuso del momento. Izanari luego bajaría a Itadori y lo volvería a tomar de los hombros, solo para notar que el adolescente andaba descalzo y su única vestimenta era la bata del hospital. Oye, ¿por qué estás vestido así, y tienes demasiadas vendas? No me digas que te escapaste del hospital apenas despertaste.
dijo algo preocupado y nervioso ante esa posibilidad, pero se volvía cada vez más probable por lo que veía. Esto, jeje. Larga historia. Respondió algo nervioso el hechicero mientras volvía a temblar. Y Sanari al notar esto, no dudó ni un segundo en invitar al adolescente a su hogar para poder hablar con más calma y comodidad alejados del frío de la noche. Itadori agradeció el gesto y ya adentro, se sentó en el suelo mirando el hogar de la familia, viendo que si bien no era la gran cosa, por decir que ni siquiera parecía acogedor, le brindaba más comodidad que la que no tenía hace unos momentos. Y Sanari se sentaría en el suelo al igual que Itadori mientras que Raiya había ido a la cocina a servir algo de chocolate que había preparado hace unos momentos y que ya debería de estar listo. Y Sanari ya algo más serio y preocupado hablaría. Entonces si te escapaste del hospital, ¿por qué lo hiciste, chico? Eso es imprudente y tonto. Reprochó con preocupación por el pelirrosa, quien agachó un poco la cabeza, soltando una pequeña risa nerviosa, ya que era verdad, fue algo tonto salir así sin más del hospital. Lo sé, es solo que necesitaba tomar un poco de aire, y por cierto, ¿usted fue el que me llevó al hospital?, preguntaba notando ese pequeño detalle en sus palabras. Así es, cuando te desmayaste te llevé al hospital más cercano para que te atendieran, y gracias a Dios hicieron un excelente trabajo. Respondió con una sonrisa de alivio. Raiya llegaría con el chocolate y le daría una taza a su padre, mientras que le daba otra a Itadori, quien algo dudoso la tomaría con cuidado. Oh, gracias Raiya, ¿y tu taza?, preguntaba con duda. Esa era mi taza, pero eres un invitado así que por favor tómala tú, Itadori-san, diría con esa sonrisa tierna mientras cruzaba sus brazos por detrás de su cuerpo. Itadori al escuchar eso abriría un poco los ojos sorprendido, pero al instante le devolvería la taza a la pequeña. Entonces tómalo tú, no me gustaría que me des tu chocolate solo por ser un invitado, diría con una pequeña sonrisa suave mientras le devolvía la taza a la pequeña, la cual al comienzo se negaba, pero su estómago sonaría un poco, lo cual avergonzó un poco a la niña, quien aceptando su taza de chocolate daría un sorbo, teniendo una gran sonrisa de satisfacción y felicidad por el rico sabor del chocolate caliente. Itadori daría una pequeña sonrisa, sujetándose el estómago un poco, ya que, si bien sentía mucha hambre, no quería que la niña desperdiciara su comida en él, así que ocultó lo mejor que pudo su propio hambre. Raiya, necesito hablar de algo con Itadori, ¿podrías ir a tu cuarto? Procura no hacer ruido o Futaro se despertará, pidió Izanari a su hija, la cual asintió con una sonrisa, todavía tomando su chocolate, para luego levantarse e irse a su habitación, dejando solos al hechicero y al hombre, los cuales al instante tomaron actitudes y expresiones un poco más serias, siendo Izanari el que más lo reflejaba. Itadori, sabes que no debiste hacer eso, ¿verdad? Los doctores deben estar muy preocupados. ¿Acaso te escapaste por miedo?, preguntaba preocupado, pensando que quizás el adolescente tenía un trauma con los doctores en general. La idea no sonaba tan descabellada. Todo podía ser posible luego de haberlo visto en ese estado cuando lo encontró. Itadori se mantuvo callado por unos momentos, mientras agachaba la mirada algo pensativo. Buscaba una excusa en particular, no podía decirle nada sobre lo que le había ocurrido porque no le creería, comenzaba a sudar debido a que no se le ocurría ninguna excusa convincente. Izanari notó esto y se preocupó más. ¿Acaso algún médico o sujeto te causó esas heridas? Puedes decírmelo. Quiero ayudarte. ¿Quieres llamar a algún familiar para que venga a buscarte?, preguntaba mientras comenzaba a sacar su celular listo para ofrecérselo al joven, el cual al escuchar la pregunta abrió sus ojos un poco mientras se ponía a pensar en ello. Chicos. La imagen de sus amigos y profesor llegó a su mente, ocasionando que un nudo se formara en su garganta, mientras apretaba los puños, teniendo ahora una mirada decaída y algo triste. No tengo ningún familiar. Sus palabras sorprendieron al hombre mayor, quien quedó un poco boquiabierto por lo dicho. Pero luego preguntó. ¿No tienes familiares? ¿Padres? ¿Hermanos? ¿Tíos? ¿O conocidos? Itadori negó con la cabeza, mientras más apretaba sus puños, notándose unas cuantas venitas que se formaron debido a la tensión que ejercía en sus muñecas. Están muertos, soltó en un susurro bajo que fue escuchado por Izanari, quien se quedó en blanco tragando saliva.
El ambiente quedó en un profundo silencio por unos minutos antes de que fuera roto por Izanari en un pequeño susurro algo decaído. Lo siento. Itadori no respondió, solo miraba al suelo con la mirada otra vez perdida. El recuerdo de sus amigos le dolía, y más por la pérdida de su sensei, hermano, y sobre todo la de su amigo, al cual había acabado con sus propias manos. Perdón Fushiguro, tú querías esto. Y lo acepto, pero... aún así, perdón. Pensó mientras una sonrisa llena de melancolía y tristeza se formaba en su rostro. Entre más pensaba en su amigo, más se entristecía al recordar que no pudo salvarlo. Había sido decisión suya al no tener ninguna razón para vivir. Y lo único que quería era dejar de existir, dejar de cargar con la culpa de haber matado a tantos, sobre todo, a su propia hermana. Una pequeña lágrima traicionera se le escapó, la cual se limpió rápidamente para luego levantar las manos en señal de negación. No, por favor, no se disculpe, usted no sabía, no es su culpa, por favor. Respondía teniendo una pequeña sonrisa algo forzada tratando de calmar al hombre, quien al presenciar cómo Itadori había soltado una pequeña lágrima y se esforzaba por fingir estar bien, él podía ver claramente la verdad. Estaba roto por dentro. Lo que simplemente le causaba tristeza y empatía por el chico, alguien tan joven no debería de haber sufrido tanto. Sí, con tan solo ver el estado físico que tuvo, sumándole el hecho de que se encontraba roto en el interior, algo le decía que no era nada comparado a lo que de verdad había sufrido. Y eso lo inquietaba, más de lo que debería. ¿Eso significa que no tienes un hogar? ¿Acaso estuviste varado caminando y viviendo en las calles? ¿Tampoco tienes a alguien que te acoja en su hogar? Cuestionó con un tono algo apagado. Eso podía explicar su apariencia, sus cicatrices y el cómo quedó en ese estado. Seguramente unas personas horrendas lo dejaron en ese estado por no darles dinero o por simple gusto. Itadori se quedó algo pensativo, y una idea se le vino a la mente. Pues, de pequeño vivía con mi abuelo, nunca conocí a mis padres, no tengo ninguna memoria de ellos, supuse que me abandonaron o algo, pero la verdad es que nunca le di importancia. Mi abuelo murió por una enfermedad, cáncer de pulmón. Lo vi morir un día que fui a visitarlo, y desde ese entonces estuve solo un tiempo. Conocí a algunas personas que se volverían importantes para mí, pero también murieron, no sé de qué. Pero todos murieron. Tuve un hermano del cual no sabía de su existencia. Y aunque no pasé demasiado tiempo con él, sí le agarré mucho cariño y aprecio por todo lo que hizo por mí, pero también lo vi morir. Relataba un poco de su vida con ciertas modificaciones, después de todo no podía decirle la verdad directamente. Y bueno, no tengo un hogar por ahora. El lugar donde vivía era un departamento, del que me echaron por no tener dinero con el que pagar. Y como digo, todos mis conocidos ya no están, por lo que no puedo ir a sus hogares a pedir permiso de quedarme un tiempo con ellos. Confesó mientras miraba a Izanari, quien se encontraba perplejo ante la historia que acababa de escuchar. Sus pensamientos anteriores habían sido correctos, y eso era lo que se temía. Sin poder soportarlo, se limpió los ojos que estaban algo cristálidos con ganas de derramar un par de lágrimas. ¿Cómo alguien pudo sufrir tanto a tan temprana edad? La vida a veces era injusta, demasiado injusta. O sea, que ahora, no tienes a nadie, estás varado en la calle, sin ningún lugar a donde ir o en alguien en quien apoyarte. Susurraba mientras miraba a los ojos a Itadori, sintiendo que su voz se entrecortaba un poco. Debía mantenerse fuerte, no podía mostrarse más triste por la situación del adolescente, no ahora. Itadori asintió, dando un pequeño suspiro. No quería hablar de la situación, después de todo seguía sin saber cómo había llegado aquí, teniendo demasiados pensamientos que no dejaban de confundirlo. Recordó la razón por la que había tocado a la puerta, cuando estaba por preguntar por la dirección del hospital de donde se había escapado. Sintió como era abrazado con fuerza por la pequeña Raya, quien había estado escuchando toda la conversación a escondidas, ya que cuando terminó de tomar su chocolate tenía la intención de ir y dejar su taza en la cocina. Pero pudo escuchar de lo que hablaban su padre e Itadori y no pudo evitar escuchar un poco a escondidas. Itadori y Izanari se quedaron muy sorprendidos al ver la presencia de Raya y el cómo ésta abrazaba con fuerza a Itadori derramando muchas lágrimas. ¿Raya?, preguntaba Itadori sorprendido y algo preocupado por ver cómo la pequeña lloraba mucho, deduciendo que había estado escuchando la conversación a escondidas. Raya.
Habló Izanari preocupado por su hija mientras se levantaba y trataba de apartar a su pequeña para poder consolarla, pero esta simplemente apretó más su abrazo negándose rotundamente a soltarse. Papá. Por favor ayuda a Itadori-san, no quiero que esté en las calles otra vez. Diría entre llantos, lo dicho por la pequeña Raiya dejaría algo sorprendidos a ambos hombres, los cuales se quedaron en silencio por unos segundos. Mientras que Itadori correspondía al abrazo en un intento de lograr consolarla, se culpó un poco por esto, había olvidado la posibilidad de que Raiya pudiera escuchar la conversación. Y como era bastante algo inteligente para su corta edad, podía comprender lo horrible que era la situación de Itadori, y todo lo malo que tuvo que soportar. Izanari estaba preocupado por su pequeña, pero luego se quedó pensando un poco en sus palabras mientras veía cómo Itadori la consolaba, logrando calmar un poquito a la pequeña, quien seguía derramando un par de lágrimas. El ambiente se mantuvo en un silencio que solo era roto por los sollozos de la pequeña Raiya, los cuales con el pasar de los segundos se volvían menos fuertes gracias a Itadori. Izanari observó fijamente a Itadori y luego a su hija, mientras daba un largo suspiro. Sabiendo que la idea que estaba por sugerir sería muy complicada y traería un poco de problemas económicos más de los que ya tenía. Pero, ¿qué más podía hacer? Su hija había escuchado todo y no lo perdonaría si dejaba que Itadori se marchara así sin más sin haberlo ayudado. Y aparte, seguía en deuda con él. Después de todo, gracias a él, hoy en día podía seguir viendo a sus hijos. Se agachó a la altura de su pequeña para acariciarle el cabello. Tranquila Raiya, Itadori no se irá a la calle. Pasará la noche aquí. Sus palabras calmaron más rápido a la niña, quien daría una sonrisa de alivio y alegría mientras se limpiaba las lágrimas, aunque todavía conservaba los ojos un poco cristálidos. ¿De verdad?, preguntaba esperanzada y feliz por las palabras de su padre. Itadori se sacó de onda ante lo dicho, y miró a Izanari con los ojos abiertos de sorpresa mientras estaba por rechazar la oferta. No quería causar más molestias de las que ya ocasionó, estaba seguro que si se quedaba en el hospital podría encontrar una solución a su problema, o bueno, esa era su esperanza. Pero al ver a Izanari, le hizo un gesto con la mirada señalando a Raiya, e Itadori al ver a la pequeña notaría como ésta lo miraba con una sonrisa de alegría. Una gota de sudor bajó por su mejilla ante la duda, pero luego soltó un suspiro de resignación. Claro, jeje, me quedaré aquí por hoy, pequeña Raiya, solo no llores más. ¿De acuerdo?, diría mientras acariciaba suavemente el cabello de la pequeña, la cual asintió con emoción mientras volvía a darle un abrazo al pelirrosa. Itadori miró de reojo a Izanari, el cual le dedicaba una pequeña sonrisa de gratitud y alivio, ya que también prefería que el chico se quedara. Ya que a estas horas el hospital no estaba abierto y sería un viaje en vano. Minutos después, se encontraba Itadori saliendo del baño, habiéndose tomado una ducha ya que según él apestaba un poco. Izanari le había dado un pijama de color rojo carmesí con pequeños toques de amarillo, el cual era un pijama que usaba de joven. No lo había vendido ya que pensaba que sería útil para Futaro, pero nunca lo usaba, esperaba que le quedara a Itadori ya que no quería que siguiera usando esa bata hospitalaria. Itadori se puso la pijama con duda, seguía sintiendo que no era buena idea quedarse a dormir, pero esta familia se había tomado muchas molestias y aparte eran muy amables con él como para solo negarse. Eso le generaba una pequeña sonrisa de gratitud, no sabiendo cómo devolverle este gran favor de su parte, pero algún día lo haría. Ya cambiado, tiró todas las vendas que se había quitado a la basura ya que no las necesitaba, y fue a la sala donde lo estaban esperando Raiya y Izanari con la comida ya servida. Qué bueno que te queda bien el pijama, tenía la preocupación de que no fuera así, jeje. Confesó Izanari mientras se servía un poco de comida en su plato y también servía la comida de Itadori en otro plato. Raiya le haría un gesto para que se viniera a sentar para comer mientras ella comía su comida alegremente. Itadori se rascó la nuca un poco teniendo una duda. Izanari-san, antes mencionó a alguien, Futaro si no recuerdo mal. ¿Acaso no vendrá a comer?, preguntaba confundido, mientras que Izanari solo se reía un poco negando con la cabeza. No lo hará, está durmiendo ya que hoy estudió bastante, más de lo necesario y quedó agotado. Cada que hace eso le guardamos comida para el siguiente día. ¿Estudió mucho? ¿Acaso le va mal con los estudios?, preguntaba con curiosidad el hechicero, quien se sentó para comer con la familia Uesugi.
No, mi hermanito es alguien muy aplicado, por más que es muy inteligente para los estudios a veces se pasa de tonto y termina así. Respondió Raiya comiendo su comida con tranquilidad. A Itadori le sacó una gotita de sudor esas palabras, pero a la vez una pequeña sonrisa también se formó en su rostro. Ya veo, muchas gracias por la comida. Agradeció mientras comenzaba a comer con ganas, ya que aparte de que estaba rico, tenía mucha hambre. Lo más probable es que no se vaya a llenar con la comida que había, pero sí lo suficiente para no tener demasiada hambre. Y así, la familia Uesugi y el hechicero comieron con alegría, teniendo un momento relajante acompañado de charlas amistosas y agradables entre los tres. 15 minutos más tarde. Después de terminar de comer, Itadori ayudaría a limpiar los platos y le deseó buenas noches a Raiya, la cual volvería a abrazar sus piernas antes de despedirse igualmente e ir a su habitación para dormir. Izanari llevó a Itadori a la habitación donde dormiría, no era lo más acogedor pero no tenía nada de qué quejarse, una cama era una cama. Al sentarse, daría un pequeño suspiro de alivio y comodidad. Mirando a Izanari que se sentaba a su lado. La habitación se mantuvo en un silencio tranquilo, no sintiéndose tan incómodo para Itadori. Izanari pondría su mano sobre el hombro de Itadori mientras soltaba un par de palabras. Itadori, quiero darte las gracias, de corazón. No tuve la oportunidad de dártelas ese día, ya que bueno, estabas cerca de conocer a Dios jeje. Pero, me alegra de que estés bien, quiero que sepas que te estoy eternamente agradecido por lo que hiciste por mí. Pudiste simplemente pasar de largo, velar por tu propia salud y buscar un hospital para que atendieran tus heridas. Pero decidiste ir y ayudarme. Por eso Yuji Itadori, por favor acepta quedarte aquí todo el tiempo que necesites, no hay problema en que te quedes unos cuantos días más. A Raiya le agrada la idea, le pareces alguien agradable y le caíste de maravilla. Estoy seguro de que también le vas a caer bien a Futaro cuando te conozca, jaja. Diría con una sonrisa cálida y suave mientras miraba de reojo al adolescente, quien se mostraba sorprendido por sus palabras. No esperaba esta muestra de amabilidad de su parte. No hace falta, Izanari-san, hoy es más que suficiente, mañana me iré para no causarles más molestias. Se negaba el hechicero mientras trataba de negarse, pero la insistencia del hombre lo superaba. Para nada, no dejaré que un joven como tú vuelva a las calles sin un hogar a donde ir, hasta que no consigas un lugar donde poder vivir, te quedarás aquí hasta que eso pase. Diría con un tono firme y autoritario, no aceptaría un no por respuesta. Itadori, viendo que no tenía sentido negarse ante la fuerte insistencia de Izanari, solo soltaría un largo suspiro de resignación. No sé cómo devolverle este gran favor. Diría soltando una pequeña sonrisa corta, mirando a la habitación una vez más. No hace falta, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Solo espero que te sientas cómodo estando aquí, pero claro. Ahora que te sumas a nosotros, tendrás que conseguir un empleo, jeje, la comida no es algo que tengamos para 4 personas. Ya de por sí estamos complicados con el tema de la economía. Confesó mientras daba un suspiro, siendo esa la razón que lo hizo dudar en un momento sobre esta decisión. Itadori lo pensó un poco y no tardó en aceptar, si iba a quedarse un tiempo aquí tenía que conseguir una fuente de ingresos para poder aportar en el hogar y de paso ahorrar para conseguir un departamento para él. Siguieron hablando por un corto tiempo, hasta que Izanari se retiró de la habitación teniendo que ir a dormir ya que mañana tenía que trabajar temprano. Quedando solo Itadori en la habitación, quien solo daría un largo suspiro recostándose en la cama mirando al techo. ¿Cómo termine así? Se preguntaba con ironía, ya que ni siquiera él entendía todavía la situación. Pero, ¿importaba en estos momentos? Tenía demasiado sueño, por alguna razón que no comprendía. Pero no importaba, cerró los ojos tratando de dormir. Y después de unos minutos lograría caer en un profundo y relajante sueño. Así sería el comienzo de la nueva vida de Yuji Itadori.